En esta oportunidad desarrollaremos el contenido de la unidad 3.2 sobre valorización de empresas, desarrollando un caso práctico de aplicación de los conceptos anteriormente revisados. En esta oportunidad vamos a comentar sobre la valorización realizada a la empresa Bosques Amazónicos. Para que un poco entiendan la empresa, esta es una empresa que se dedica a la reforestación en la Amazonía peruana, específicamente en el departamento de Pucallpa, y cuyos ingresos están vinculados a dos tipos de actividades de manera principal. Una es la venta de madera, precisamente como el chihuahua con la marupa al mercado internacional, así como los créditos de carbono. El concepto de crédito de carbono es interesante porque lo que sirve es para que empresas que generen impacto negativo en el medio ambiente puedan compensar y ser carbono neutral. Toda esta corriente actual que busca que las empresas mitiguen su huella de carbono, bueno, un mecanismo para lograr ello es los créditos de carbono que justamente venden empresas como la que vamos a valorizar, que es Bosques Amazónicos. Ahora, este documento que vamos a ver es un documento real, de reciente, digamos, evacuación. Esto ha salido recién en el mes de septiembre de este año. Y normalmente estos informes tienen esta distribución. Tienen una primera sección donde se habla de la descarga de responsabilidad de la empresa que realiza la valorización. En este caso, es la empresa Torna y Asociados, que hace una valorización de la compañía, hace algunos disclosure de este documento, posteriormente explica cuál es el fin de esta valorización, quién lo está contratando. Luego hay una sección 3 relacionada a lo que son los glosarios de términos, que muchos, como verán, son los que hemos visto a lo largo de todas las clases y que para que vean cómo tiene una aplicación práctica. Una sección cuarta en donde básicamente ya están los sustentos de los resultados que se han presentado, ya sea por el método de flujo de caja descontado o el método comparativo, y finalmente los anexos. Como ven, son todos estos elementos que son parte de un informe de valorización. Bueno, es importante que lean detenidamente los descargos de responsabilidad de los informes de valorización. Por ejemplo, el primer punto hace alusión a que esto es una valorización que ha sido solicitada por la empresa. Entonces ya sabemos quién es el interesado en este instrumento. El segundo punto hace referencia a que este material fue preparado sobre la base de la información provista por la compañía. Como ustedes recuerdan, en los procesos de valorización, que es un flujo de caja descontado, partimos de proyecciones, partimos de escenarios. Entonces, no es que la empresa de valorización esté desarrollando esos supuestos. Tomado la información que le da la empresa y en base a esa información determina un valor. Esto es importante para tener claro si hay una potencial sobreestimación o subestimación en el valor que estaría arrojando este documento. Luego, también Torne especifica que esta presentación no está actuando como si fuese un asesor financiero de la empresa ni como un intermediario. Otro tema importante es que este material no puede ser usado para cumplimientos, por ejemplo, de requerimiento regulatorio o legal. Es decir, como vimos en uno de los casos, en los primeros videos, muchas empresas usan el tema del valor de la compañía como un respaldo para la emisión de deudas. Normalmente podría ser el patrimonio, pero como hemos visto a lo largo del curso, el valor patrimonial contable no refleja realmente el valor de la compañía. Normalmente los valores logrados a través del flujo de caja descontado de múltiplos o métodos comparativos nos dan valores reales. Entonces ellos, al hacer esta disclosure, prácticamente están diciendo, nosotros no somos responsables por si alguna empresa toma este valor para hacer alguna transacción. Es netamente de carácter informativo. Y así hay varios temas importantes, por eso es importante leer siempre los descargos de responsabilidad para entender cuál es el sentido de las valorizaciones que estamos tomando. Ya en esta lámina podemos observar que la empresa valorizadora determina un rango de valor patrimonial de BAN en miles de dólares. Y acá, primer tema, hablamos del valor del patrimonio, o sea, el valor de la compañía. Y es importante tomar eso en cuenta porque si uno ve, el primer segmento se refiere al rango de valor según metodología para el Enterprise Value. Como recuerden, conceptualmente el Enterprise Value es el valor de toda la empresa, es decir, es
todo su patrimonio más sus pasivos, o si quieren verlo así, es los activos. Es el valor total de la empresa, a diferencia de la segunda columna que se refiere a rango del valor según la metodología por el equity value, que es básicamente el tema del patrimonio. Entonces, es distinto el enterprise value porque eso incluye las deudas. El equity value es el valor del patrimonio. Entonces, si se dan cuenta, el informe hace mención a ambos valores y es importante visualizarlos porque también podemos deducir pues, la reducción entre el valor empresa y el valor del patrimonio de la empresa, que principalmente son las deudas. Ahora, acá también nos muestra dos metodologías. En el caso, por ejemplo, hablando del rango de valor según la metodología por el equity value o el valor patrimonial, tenemos un rango en una raya ploma, un rango superior o un rango inferior. Es decir, cuando hacemos el valor de flujo de caja descontado, podemos usar distintas tasas o distintos escenarios para sensibilizar el valor de la empresa. En este caso, nos está arrojando unos rangos que van desde los 80 a los 70 millones de dólares. Es decir, según la metodología de flujo de caja descontado, la empresa Bosques Amazónicos estaría entre ese rango de valor, que es entre 82 millones de dólares y 70 y pico millones de dólares. Es decir, nos da un rango, como hemos visto a lo largo del curso, la valorización no te da nunca un número exacto, te da un rango determinado en las cuales podría ubicarse el valor de la empresa. Y de la misma manera, en la segunda columna, en el gráfico que vemos, que es una barra ploma oscura, nos da un rango que va desde los aparentemente unos 55 a 60 millones de dólares. Como recordamos, en el caso de los múltiplos o los métodos comparativos, lo que se está haciendo es ver cuáles son las relaciones de algunos indicadores en la industria y esos indicadores se extrapolan para multiplicar y darnos un valor compañía. Entonces, tenemos dos rangos de valor, uno por flujo de caja descontado y otro por el tema de los múltiplos. Y así como hemos visto expresado el valor de la empresa o el valor patrimonial de la empresa a través de una suma o un rango de dinero, también te lo pueden mostrar como rangos de múltiplos, que es lo que hacemos acá. En este caso es veces EBITDA. ¿Cuántas veces EBITDA vale la compañía? ¿Entre qué rango y qué rango está? Ahora, ¿por qué es importante esto? Porque evidentemente el valor del EBITDA en la compañía fluctúa en el tiempo. Entonces yo podría tener unos rangos para ver en función de los resultados que va teniendo la compañía cuál debería ser el valor de la empresa. En esta parte del informe, básicamente lo que está haciendo la empresa es explicar cuál es la metodología que ha empleado para calcular el valor del patrimonio aplicando una tasa de descuento dinámica. Y esto es importante. Primero, revisemos los conceptos. ¿Qué significa una tasa dinámica? Que es una tasa que está por rangos de tiempo. Es decir, una cosa es la tasa para un primer periodo, otra tasa para un segundo periodo, otra tasa para un tercer periodo. Cuando nosotros vimos los modelos de flujo de caja y los modelos de KPM, en fin, o hasta para estimar el WACC, usualmente se tiende a mantener la tasa a lo largo de todo el periodo. En el caso de esta metodología, efectúan con una tasa dinámica, es decir, ajustan la tasa a diferentes plazos. Eso lo que permite es tratar de sensibilizar mucho más el modelo, porque a la medida que la empresa va madurando, teóricamente su riesgo va disminuyendo y por ende la tasa de juego también va alterándose. Entonces, es un poco mucho, es más realista porque usar una tasa predeterminada el día de hoy, si yo la mantengo constante hacia futuro, diría que el riesgo de la empresa prácticamente no cambia por su naturaleza per se. En este caso, como son tasas dinámicas, trata de ajustarse mejor al proceso. Ahí también podemos revisar cómo se define el enterprise value, que es básicamente el patrimonio más las deudas, menos la caja, y en fin, explica el marco teórico bajo el cual han desarrollado esta metodología de valorización. Como les hablaba, una parte fundamental de los informes de valorización son las consideraciones o los supuestos bajo los cuales se hacen las proyecciones de caja. Como ven en este informe, en esta primera lámina hay 6 supuestos que son importantes leerlos eh, desde fechas de corte, la temporalidad de las proyecciones, o sea, de qué año a qué año son, cómo se está manejando la perpetuidad, en fin, hay una serie de temas que son importantes tenerlos claros para entender cómo han logrado ese número. Por ejemplo, si tenemos un esquema
donde la perpetuidad tiene una razón de crecimiento muy alta, vaya a ser que esa variable esté impactando sustancialmente en el valor actual de la compañía. Y viceversa. Entonces, sí es importante entender cuáles han sido los supuestos para construir este flujo de caja que finalmente nos termina determinando el valor de la compañía. Ya en esta parte del informe, lo que nos está presentando ya es los flujos de caja que se han estimado para el horizonte de tiempo bajo el cual se han hecho las proyecciones de esta empresa. Asimismo, también nos muestra cuáles son los rangos de tasa que se están utilizando para la parte corta, para la parte larga, y también nos está mostrando cuáles son las tasas de interés y finalmente el valor de la compañía, tanto para la cota inferior como para la cota superior. ¿A qué significa eso? En este caso o en este informe que ellos han presentado, el flujo de caja es único, o sea, no es que están sensibilizando más ventas o menos ventas o más costo o menos costo. Lo que ellos hacen es más bien ajustan la tasa, es decir, acuérdense, mientras mayor sea la tasa, menor es el valor. Entonces, están jugando con diferentes sensibilidades de las tasas de interés con las cuales traen el valor presente y por lo tanto, bajo ese esquema están determinando el rango de valor que tendría la compañía. En esta parte de la sección, ya lo que el informe comienza a presentar es cuáles son los múltiplos que se han usado. Cuando recuerdan el método dinámico, o en este caso el método comparativo, era muy importante poder seleccionar empresas de características similares a las cuales nosotros queremos valorizar, para que esas relaciones con relación a determinados indicadores tenga sentido. Entonces, según el informe, han tomado 5 empresas en América Latina, de las cuales han calculado algunos indicadores que les han servido de base para determinar el valor de la empresa y arriba presentan justamente los rangos de la misma. Y en esta lámina justamente están los detalles de la tasa de descuento que están utilizando. Como pueden ver, hay conceptos como la tasa del retorno del mercado americano, que en este caso es a 30 años. También presentan la beta, que es basado en Damodaran, y así van a ver que hay múltiples conceptos que ellos incorporan para estimar la tasa. Después se aplican el modelo de la tasa de KPM, que es lo que nosotros hemos visto en el curso, y lo que están haciendo es están determinando diferentes tasas para diferentes horizontes de tiempo. Como hablábamos en este informe, ellos usan una valorización dinámica que es, utilizan diferentes tasas de interés para diferentes periodos. Y ahí pueden ver cómo se calculan, qué indicadores han usado, qué rangos están usando para determinar esas tasas. Y de esta manera, teniendo el flujo proyectado, teniendo las tasas de descuento sensibilizadas, ellos lo que hacen es determinan los rangos de valores y que son la base para un informe de valorización como el que acabamos de ver y que sirve en la práctica para miles de decisiones gerenciales y de accionistas como hemos visto a lo largo de este curso.